Ya vamos a ir por el último método de integración que hemos visto, o sea, que vamos a ver. Como recuerdo, hemos visto dos métodos hasta ahora, que son los siguientes. Hemos visto el de sustitución, y hemos visto el otro método que es el de integración por partes. Y ahora vamos a empezar a ver este que se llama de fracciones parciales. Ya, este también lo vamos a dividir en dos clases, una acá, ¿cierto? La otra la vamos a hacer el día lunes, y lo que vamos a ver específicamente es también aprender qué son las fracciones parciales dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a partir con eso. Cuando hablamos de una fracción parcial, es un método que tenemos para poder separar una fracción del tipo polinómica, ya donde el numerador y denominador son polinomios, son de la forma x elevado a algo, ¿cierto? Más otra cosa. Y la gracia de esto es que lo que pretende es que uno pueda eso, subdividirlo en pequeñas fracciones dentro del problema que estamos desarrollando. Entonces, a eso me ha enfocado este método que vamos a ver hoy día. La idea sí es, primero, aprender qué es una fracción parcial. Entonces, por ejemplo, cuando tengo un problema como este, el objetivo de una fracción parcial es poder separar esta fracción, esta fracción que vemos en el lado izquierdo, en dos, donde cada una tenga uno de estos denominadores. Es decir, poder lograr escribir esto como algo dividido x menos 1 más otra cosa dividido x más 2. Y a esto se le llama su descomposición en fracciones parciales. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo encontrar esta descomposición, o sea, cómo primero saber en qué tengo que dividir estos de acá, y luego vamos a ir encontrando cuáles son estos coeficientes que están arriba para efectivamente encontrar la descomposición en fracciones parciales de cualquier cosa que estemos desarrollando. Entonces, por ejemplo, cuando tengamos una cosa como esta, vamos a poner el primer caso, estos son factores lineales. Es decir, tengo aquí un cierto polinomio y está dividido en factores que son de esta forma. Entonces, la forma de descomponer esto en fracciones parciales es colocar una constante arriba, dividido el primer factor, más otra constante arriba, dividido el segundo factor, y así, hasta la última constante, dividido el último factor que está abajo. Esa va a ser la descomposición en fracciones parciales. Por ejemplo, si me pidieran descomponer en fracciones parciales una cosa que está así, por ejemplo, aquí dice x cuadrado más 4, y abajo dice x menos 1, x más 2, x menos 4, yo diría, esto se descompone como una constante arriba, dividido el primer factor, más otra constante arriba, dividido el segundo factor, más otra constante arriba, dividido el otro factor. Es decir, simplemente cada una de estas fracciones que queda en el lado izquierdo va a quedar con uno de los factores asociados que tenemos ahí. Perfecto, entonces, ahora, lo que la segunda parte es que vamos a encontrar después quiénes son estos, ¿ya? Pero lo primero es que identificar bien cómo se puede dividir.
Puedo tener unos como más pequeños, ¿cierto? De esta manera. Como el caso que vi en antes, que podía ser, como podía ser una cosa así. Por ejemplo, puedo tener 4 dividido x menos 1, x más 1. Y esto se va a escribir como una constante dividido x menos 1, más otra constante dividido x más 1. Entonces lo puedo escribir de esa manera. ¿Ya? Ese sería entonces el primer caso de factores lineales. Ahora, como tengo factores cuadráticos, que sería el segundo caso, Profe, ¿sí? eh, una consulta. ¿El A y el B son constantes? Son constantes, que vamos a determinar después. Sí, pero Ah, son ya. constantes. Claro, son incógnitas, son números, al final esos van a terminar siendo números reales. Ah, ya, pero sí. Ujú. Ya, gracias. Cuando tengo, por ejemplo, factores cuadráticos, tengo abajo denominadores que tienen un cuadrado. Por ejemplo, x cuadrado más 1, x cuadrado más 3. Y acá va a cambiar un poco en qué voy a colocar arriba. Y abajo igual coloco cada uno de estos factores. Eso sí, son factores cuadráticos irreductibles, eso es importante. Porque si fueran reductibles, es decir, si un factor cuadrático yo lo puedo escribir como una multiplicación de factores lineales, estaría en el primer caso. Ya voy a ver un ejemplo de eso como de donde no se debería ver. Pero entonces acá tengo ese aquí y ese acá. Y la diferencia es que lo que coloco arriba, por ejemplo, en el caso ustedes pueden contrastar con el que está arriba, que solo va una constante. Y aquí solo una constante. Pero aquí va una constante por x más otra constante. Y aquí va otra constante por x más otra constante. Cambia lo que va arriba, como el de abajo está al cuadrado, el de arriba es diferente. Como regla Profe, general, ¿sí? ahí dice, ¿es una función la que está arriba? Dice P, paréntesis, Claro, claro, X. porque esa función puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, en los ejemplos que doy, a veces es esto, ¿cierto? O a veces puede ser solo un número. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces no lo especifico porque va en general. Lo que sí es que los factores cuadráticos aquí son irreductibles y eso quiere decir que no los puedo, no los puedo seguir sacando raíces, porque si no estaría en el caso uno. Miren este ejemplo de acá. Supongamos que a mí me piden sacar las fracciones parciales de esto, de 5 dividido x cuadrado menos 4 x cuadrado menos 9. Yo digo, estaría en el caso anterior, ¿o no? Como decir esto es ax más b dividido x cuadrado menos 4 más x más d dividido x cuadrado menos 9. Pero eso no está correcto. Y no está correcto porque esos no son irreductibles. Estos que estoy viendo aquí abajo. Es más, son sumas por diferencias. Entonces, lo correcto aquí sería, pues esto no, lo correcto sería hacer lo siguiente. Decir, no, esto de aquí en realidad no son factores cuadráticos porque yo puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir esto como 5 dividido x menos 2 x más 2 x menos 3 x más 3. Y en realidad estoy en el primer caso, son puros factores lineales los que están abajo. Esto entonces se tendría que dividir como a dividido x menos 2 más b dividido x más 2 más c dividido x menos 3 más d dividido x más 3. Y ahí sí. Entonces tienen que ser irreductibles. Los casos uno y 2 se pueden combinar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que a mí me piden hacer las fracciones parciales de esto.
¿Cómo sería lo que voy a colocar aquí abajo? Aquí voy a tener el x cuadrado más 1 y aquí voy a tener el x más 5. Ya. Pregúntense ustedes, ¿qué tendría que colocar aquí y qué tendría que colocar acá? En esta parte. Ah, y ahí El- estarían los dos juntos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo sería el primero? Sería ax más b, Ya sería ax más b. Muy bien. ¿Y el segundo? c. C. Solamente una C. Exactamente. ¿Ya? Eso ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? La idea es que todos puedan, en esta parte, ver cómo es la fracción y ver cómo se descompone, porque la segunda parte es que vamos a ver cómo sacar quién es A, B y C, para, por ejemplo, para este ejercicio. Profe, ¿podría subir un poco para ver el segundo caso, la fórmula primero? Sí, ese de ahí. De hecho, esta de acá le voy a colocar en vez de 1 y 3, le voy a colocar 1 y 2, porque en realidad eso puede ser cualquier cosa mientras sea irreductible. Ah, ya. Lo importante aquí sí es que pase eso, ¿ya? Eso tiene que ser importante. Eso significa que esas cuadráticas no tienen raíces reales, entonces yo no las puedo escribir como x menos algo por x menos otra cosa. Si las tuvieran, lo correcto sería hacer esto primero. Hay un ejemplo muy bueno ahora que voy a desarrollar, entonces vamos a ir haciéndolo con esto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta acerca de estos ejemplos o del último, cierto, que combinó los dos casos que habíamos visto antes? Profe, yo no caché bien porque el último era una C sola. Ah, porque lo que pasa, Diego, recuerda siempre, mira siempre el grado de lo que está abajo. ¿Cuál es el grado de esto, de que está aquí? A 2. 2. ¿Y cuál es el grado de lo que está arriba? 1. 1. O Sí, porque el x está elevado a 1, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Y ahora, Diego, mira, acá, ¿cuál es el grado de eso? 1. ¿Ya? ¿Y cuál es el grado de esto? 0. 0, Porque no porque no hay. hay x, ¿cierto? ¿Cuál es Mm. la regla general que sigue esto? No, ya caché. ¿Cierto? Y siempre es así. El de arriba tiene un grado menos que el de abajo. Sí. Gracias, profe. ¿Alguien más? Cualquier persona, si alguien no lo sabe, ¿cierto? Pregunte nomás. La idea es que le quede claro esta parte de acá. Y Profe, por mientras voy entonces, a dejar anotado algo. Voy a dejar anotado una cosita chiquita aquí. Este ejemplo. Que es x dividido x elevado a 4 menos 1. ¿Sí? ¿Alguien me va a apuntar algo? en ese ejemplo que hizo, ocupó los dos casos, ¿no? Claro, los dos casos. Este Mm, sería del segundo caso y este sería del primer caso. claro. Pero se pueden combinar dependiendo de lo que me quede abajo. Ese ejemplo que acabo de colocar ahora allá abajo, eh, hay que empezar a reducir. Entonces, lo primero que yo les puedo mostrar aquí, para que ustedes vean, es que esto es x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, se puede escribir como suma por diferencia. Es decir, yo puedo hacer esto así. Puedo decir que eso es x cuadrado menos 1, x cuadrado más 1. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Sería correcto que yo al tiro hiciera esto así? Como decir, aquí yo tengo dos factores, como x cuadrado menos 1, x cuadrado más 1. No, porque el de abajo es suma por su diferencia.
Claro, hay uno de esos que no es irreductible. Entonces, o sea que se puede reducir, el suma por diferencia, ¿cierto? El otro no. El otro no tiene raíces reales, pero hay uno que sí. Entonces yo todavía no tengo que hacer esto. No, no. Todavía no tengo que hacer esto, sino que tengo que más bien ver que ese se puede escribir como otros factores. Se puede escribir como x menos 1, x más 1, y último x cuadrado más 1. Y ahí sí, porque este ya no se puede reducir. Y esto ya me quedaron como factores lineales, ya no puedo hacer nada más. Y ahora sí que puedo, entonces me van a quedar tres fracciones. Una que va a tener el x menos 1, otra que va a tener el x más 1, y otra que va a tener el x cuadrado más 1. Y ahora sí, a ver qué va arriba en cada uno de estos casos. Qué va aquí, qué va acá y qué va acá? Sería A el primero, ¿Ya? el segundo B y ¿Ya? en el Muy bien. último C, X más B, ¿o no? Sí, muy bien. Muy bien. Así es. Está correcto eso. Bien, todos tienen que verlo. Ahí que le haga sentido, ¿cierto? Lo que dijo su compañera. Ahí está correcto cómo colocó estas constantes en el problema. Ahora ustedes se preguntarán, pero por qué uno querría hacer estas fracciones? ¿Qué sentido tiene como estar haciendo fracciones parciales? ¿Por qué me gustaría ver eso que se escriba así? Bueno, y la razón tiene que ver con lo que estamos estudiando, que son las integrales. Resulta que sacar la integral de esto es bastante complicado, ¿ya? De esto sí yo lo hago así. Pero sacar la integral de esto, de estas tres cosas, es súper fácil. Son directas. Así que ese es el objetivo de por qué estamos haciendo eso. Bien, nos queda ahora un tercer caso, al cual le vamos a llamar la multiplicidad que tiene un factor dentro de una fracción. Entonces, el tercer caso en realidad, como tercer caso, pero en realidad es una cosa más amplia. Entonces, este de acá sería lo siguiente. Supongamos que yo tengo factores repetidos. Supongamos que yo tengo aquí una cierta función acá, y abajo tengo x menos a elevado a n y x menos b así. Ojo que todo el paréntesis está elevado a n, ¿ya? O sea que el factor está repetido, es como que hubiera escrito x menos a por x menos a por x menos a n veces. Así que está repetido ese factor. ¿Cómo hago la fracción parcial? Uno pensaría que uno tiene que escribir esto como, por ejemplo, a1 dividido x menos a, más a2 dividido x menos a, más a3 dividido x menos a, así, pero no es así. Aquí tiene una regla especial cuando el factor está repetido. Lo que hay que hacer es algo parecido a esto, pero es así, como uno escribe x menos 1, o sea, a1 dividido x menos a, más a2 dividido x menos a al cuadrado, más a3 dividido x menos a al cubo, así, hasta llegar a la potencia que tiene. Y luego, bueno, el otro factor solamente es solo, ¿cierto? Es así. Entonces se van colocando todas las potencias hasta llegar a esa. Vamos a ver al tiro un ejemplo para que le haga sentido con el que está arriba. Imagínense que yo tengo que sacar las fracciones parciales de esto.
Entonces aquí me quedaría A dividido x menos 1 más B dividido x menos 1 al cuadrado más C dividido x menos 3. Se fija que escribí las potencias hasta llegar al 2 porque es la multiplicidad que tiene ese factor. Pero el otro lo escribí solo porque es x menos 3 nomás. Entonces aquí está elevado a 1, después está elevado a 2. Pero no confundir que estos son términos cuadráticos, porque el caso cuadrático es cuando el x está al cuadrado, ¿ya? Cuando aquí hay un 2, por ejemplo. Ahí se coloca otra cosa arriba. Esto sigue siendo una cosa de factor lineal, pero que está repetido. Profe, Profe, ¿Sí? dale tú. en el primero que escribió, después puso el A en, por N más 1, ¿eso es? Que Sí, me- sí, como que después, claro, porque aquí venía como este, ¿cierto? Con n, y sí. el siguiente era ese. Ya, y acá en este caso sería, no sería que la C fuese C por 1 más 1, ¿Cómo? ¿C por 1? más 1. ¿Por qué así? Es que me confundió esa la de que en el último que dice X partido B, ya. ¿Ya? Yo dije, ya, X partido B es lo mismo que mi X, o sea, X menos B es lo mismo que el X menos 3 que yo tengo en el ejemplo de abajo. Claro, sí. Yo pensé de que lo que estaba arriba se multiplicaba por N y se le sumaba 1. Ah, no, no es un índice, es para decir que viene después. Nada más Ah, que eso. pero Es que lo que pasa es que yo lo hago así en esta parte, porque aquí son puras constantes en realidad. Entonces, esta es la primera constante, esta es la segunda constante, la tercera, esta es la constante enésima. la siguiente de esa es... Claro. Ahora, ¿por qué no lo hago abajo? Porque como son menos, puedo escribir A, B, C, ¿cierto? Sí, po. Pero arriba no podría hacer eso porque me faltaría el abecedario para llegar como al otro. Ya entendí. Entonces, más que nada es como por eso, como un índice chiquitito. Y sí, pues, ¿sabes lo que pasa? Que no siempre trabajamos con esos índices abajo, pero en el curso que viene, el de Matemáticas 3 vamos a ver muchas cosas de índice porque vamos a trabajar con matrices. Entonces ahí va a aparecer harto de esta cosa. Pero qué bueno que lo hayas preguntado, porque a veces uno no tiene por qué saber cómo que significan esos numeritos que están abajo. Es una forma como de contar. Entonces, ahora puedo combinar los tres casos, obviamente, ¿cierto? En este tipo de cosas. Por ejemplo, puedo combinar el caso de decir x cuadrado dividido en... Ahí. Ya. Entonces, tengo ese. Voy a, voy a buscar un café. Voy a dar 5 minutos para que piensen cómo hacer ese. Y cuando vuelva, lo hacemos todos juntos. Mientras pueden darle ahí una vuelta cómo sería ese. Recuerden que todos los casos son combinables. Y hay algo que no he dicho, pero que está puesto en este ejercicio. Entonces, veamos si lo puede deducir.
Ya, entonces lo primero es ir viendo cómo separaríamos esto. Aquí hay varias cosas que están repetidas. Se pueden fijar que este está repetido, que es igual está repetido. Y uno es un factor cuadrático y el otro es un factor lineal. Este como factor cuadrático debiese ser así. Pero como está repetido, lo voy a colocar dos veces, una vez elevado a 1 y otra vez elevado a 2. Después viene un factor solo, que es lineal, que es el x menos 1. Después viene un factor que es el x menos 2, que está repetido tres veces. Entonces, ahí, ahí al cuadrado y ahí al cubo. Ya, eso es lo que tienen que primero haber hecho. ¿Ya? Y ahora me fijo que tengo que colocar arriba. Y arriba va, dependiendo si lo de abajo es cuadrático o lineal, tengo que ir colocando las constantes. Entonces aquí va a quedar ax más b, aquí cx más d, aquí una e, una f, una g, una h. Y ya eso sería como como, no, de hecho un ejercicio así nunca sale, pero para entenderlo cierto, ya no había otra combinación más rara que esa, como con repeticiones, con cuadráticos, con lineales, con todo. Ya. Em, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Lo estaban haciendo así? ¿O hay algo que encuentren que lo estaban haciendo diferente? Bueno, y ahora vamos a pasar a descubrir quiénes son estos valores. Profe, Sí, dime Francisco. es que cuando lo empecé a hacer, bueno, obviamente me complicó el primer término de que el cuadrado más 4 al cuadrado, entonces primero empecé ordenándolo por x menos 1, que era lineal, ¿Ya? y entonces le puse la A arriba, y después la repetición de x menos 2, pero en ese orden, o sea, según como... Eso no hay ningún problema, Felipe. O sea, Francisco, no hay ninguno porque yo podría ordenar esa multiplicación como yo quisiera. Lo que tú me cuentas entonces que tú ya tienes esto, lo tenías ya listo, po. Solamente que le pusiste Claro, A, B, C, D y E, ¿o no? claro, claro. Ya. Importante sí que aquí hayas colocado arriba de este una sola constante y aquí también. Eso sí. Sí, sí es así. Ya, Y si tuviese al cuadrado el x, la x más b. claro. Y los últimos que te quedan son estos, porque son al cuadrado, pero que también tiene repetición. Esa es la cosa del ejercicio. Está repetido igual. Entonces igual tengo que hacer lo mismo que hiciste con el lineal. Lo haces con ese, con el cuidado de que ahora arriba no colocas solamente una constante, sino que colocas una constante por X más otra. Claro, sí, bueno. Así. ¿Ya? Pero en base a lo que a tu observación, si yo ordenara esto de otra manera, por ejemplo, primero colocaba los factores lineales, después los cuadráticos, claro, probablemente los nombres de las variables me quedarían distintos, pero al desarrollar después el ejercicio, cuando saquemos los valores que tienen que dar, los valores van a ser los mismos. Así que ahí no va a haber problema.
¿Alguien más? Véalo bien, si tienen alguna pregunta, para que después la segunda parte la entienda bien cuando empecemos a sacar constantes. Igual después les voy a mostrar una página donde ustedes pueden colocar la fracción y les dice cómo es la decomposición, no les dice el procedimiento, pero les dice el resultado igual. Y es bastante útil para que vean como si lo están haciendo bien o no. Se los voy a mostrar al tiro, ¿ya? O sea, que después vayamos viendo, comprobando los ejercicios. Y ustedes también tengan una herramienta para que cuando hagan un ejercicio comprobar que llegaron al resultado que tienen que llegar, ¿no? Por ejemplo, el que estábamos haciendo ahora era x cuadrado dividido x cuadrado más 4 al cuadrado por x menos 1 por x menos 2 al cubo. Y para darle la orden, así, fracciones parciales, o sea, partial fractions. Bueno. Y ahí están, po. Eso es lo que uno tiene que llegar, bueno, este ejercicio dificilísimo, ¿cierto? Porque era muy largo, pero se fijan que al final está la descomposición que ustedes encontraron, solamente que lo que nos falta encontrar son las constantes que van arriba. Pero la descomposición es prácticamente eso. Y uno puede ir comprobando si está en lo correcto o no. Ya. Y entonces, ahora viene la pregunta, bueno, ¿cómo encuentras estas constantes que te van quedando? La verdad es que no es tan difícil, pero vamos a ir a, requiere álgebra, eso sí, como bien la suma, las cosas que hay. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte. ¿Cómo encontrar las constantes? Entonces, la primera observación, cuando tenemos dos polinomios, por ejemplo, yo tengo el polinomio 3x cuadrado más 5x más 6, y ese es igual a ax cuadrado b más c por x más d. Si yo tengo esta igualdad, en los polinomios ocurre de que un polinomio es igual al otro si sus coeficientes que acompañan a cada uno de los x que ustedes están viendo ahí son iguales. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes del polinomio de la izquierda cuando está ordenado de esa manera? Aquí sería este un coeficiente, ese otro coeficiente y ese otro coeficiente. Y el de la derecha tiene estos coeficientes. Tiene el a, el b más c y el d. Esto quiere decir que si yo digo que estos dos polinomios son iguales, estaría diciendo que 3 es igual a a, que 5 es igual a b más c y que 6 es igual a d. Y este principio es el que vamos a usar para hacer las fracciones parciales. Voy a partir con un ejemplo básico y con ese se va a entender todos los demás porque todo es lo mismo. Por ejemplo, que yo tenga ese ejercicio de acá. Entonces yo digo, pero esto es x menos 1, aquí dicen 5, obvio, acá a más b, x más 1.
Esa es su descomposición, porque recuerden que el x cuadrado menos 1 que estamos viendo a la izquierda no es irreductible. En realidad esto es, ¿cierto? Es x menos 1 por x más 1. Así que esta es su descomposición en fracciones parciales. Pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora es identificar quién es el A y quién es el B dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo lo sacaríamos? ¿Quién es A y B? Bueno, no es tan difícil porque solo tengo que volver a juntar esa fracción que está descompuesta, juntarla y compararla con lo que, lo que tengo en el lado izquierdo. Entonces, juntamos esto nuevamente. Estos dos. Si los juntamos, nos va a quedar A por x más 1 más B por x menos 1. Y todo eso dividido la multiplicación de los dos, que nos da x cuadrado menos 1. Y esto se supone que es igual a esto. Justamente es igual a ese de allá. Pero ahí los denominadores son lo mismo. Entonces, lo que ocurre es que los numeradores son iguales. Es decir, el 5 tiene que ser igual al a por x más 1 más b por x menos 1. A todo esto se me ha olvidado. Cuando marcan en participantes, les salen como unas reacciones abajo de los nombres. Sí, sí, salen, profe. ¿Sí? Como que dice, hay un ticket, hay un ir más rápido, ir más despacio, no, sí. Hay unas manitos de aplauso, de abajo, arriba, necesito un recreo, cualquier cosa. Sí, sí sale. Sí, ya. De repente, por ejemplo, si a veces les pregunto, no sé, ¿está claro esto? Y si no quieren responder como sí, como que todos digan sí o algo así, se puede hacer ahí, se puede marcar un ticket, entonces yo puedo visualizar como, me dice como cuántos han marcado ese ticket en el momento que yo pregunto algo. Entonces, de repente es como para evitar como que todos respondan a la vez o algo así. Obvio que siempre pueden hablar en la clase. De hecho, en mi mano, prefiero siempre que me hablen como cualquier cosa. Pero de repente si alguien no quiere, como pueden hacer una reacción. Lo vi el otro día, no sabía que se podía activar en el Zoom eso. Así que estaba bastante bueno. Ya, entonces, ¿y en qué iba? Bueno, vamos en esta parte, ¿cierto? Hasta aquí recapitulemos qué hemos hecho. Tenemos una cosa aquí, ¿cierto? Que es que volvimos a juntar la fracción. Volví a juntar la fracción porque la multipliqué para ambos lados. Se fijan ahí, ustedes están viendo que multipliqué cruzado para juntar esas fracciones. Ya, pero y me quedó de la manera que está ahí abajo. Y luego dije, oye, pero estos son lo mismo. Así que en realidad lo que está pasando es que esto que está aquí arriba tiene que ser igual al otro. Eso tiene que ser igual a eso. Y aquí algo importante. Tengo que ordenar esto de acá. Ordenarlo de la manera como por ejemplo, como un polinomio. El 5 no hay problema porque el 5 está bien ahí, pero el otro lo podría hacer así como ax más a más bx menos b. Y esto lo voy a juntar, ese con ese. Porque se puede factorizar por ese y lo otro lo voy a también a dejar juntos ahí. Bueno, ¿por qué estaría haciendo eso? Porque la idea es ordenarlo como si fuera un polinomio, es decir, algo multiplicado por x más otra cosa. Y el 5, que viene a la izquierda que está solo, también lo puedo ordenar así. Aquí, ustedes ven que no hay x, no hay una x. Entonces voy a yo agregar una x, pero que está multiplicada por 0 para representar la que está ahí. Es decir, me va a quedar 0 por x más 5. Porque no había una x, pero la puedo hacer como que estuviera ahí multiplicada por 0. Entonces, esto que tenemos puesto acá significa que hay cosas aquí que son iguales. Voy a mostrarle otra vez lo de la igualdad de polinomios que tenía acá, miren. Por ejemplo, el que acompañaba a x cuadrado en el lado izquierdo tiene que ser igual al que acompaña a x cuadrado en el lado derecho. El que acompaña a x en el lado izquierdo tiene que ser igual al que acompaña a x en el lado derecho.
Y el que acompaña, el que no tiene X en el lado izquierdo, tiene que ser igual al que no tiene X en el lado derecho. ¿Sí bien? Entonces, por eso nos quedó que 3 era igual a A, que 5 era igual a B más C, y que 6 era igual a D. Si lo llevo a lo que estoy haciendo ahora, ¿quiénes tienen que ser iguales acá? X tiene que Ah, ser igual a más B, ¿o no? ¿Qué O tiene que el ser igual a 0, el o 0 igual 0? a más b. Y 0, a la porque menos b igual a 5. exactamente. Ahora, ¿por qué? Miren esto acá. ¿Quién es el que acompaña a X en el lado izquierdo? Solo el que acompaña a X. Es 0. Es esto. ¿Y quién es el que acompaña a X en el lado derecho? Es esto. Ah, entonces, eso quiere decir que 0 es igual a A más B. ¿Y quién es el que no tiene X en el lado izquierdo? Es este de acá. ¿Y quién es el que no tiene X en el lado derecho? Es este de acá. Eso quiere decir que 5 es igual a A menos B. Bueno, y esto me lleva a formar un sistemita donde voy a poder saber quién es A y B. Y bueno, aquí A es igual a menos B, o puedo sumarlo, ¿cierto? Me va a quedar que A es 2 quintos. Y, y B es menos 2 quintos. Ah, no, al revés. No, es 5 medios. Ahí sí. 5 medios. Y el otro es menos 5 medios. Eso. Esos son los resultados entonces. Y veamos que esté bien. La suma da 0. Y si resto el A con el B, nos queda 10 medios, que es 5. Está bien. Me resolví el sistema, yo lo hice simplemente sumando las ecuaciones, como para abajo. Si uno suma las ecuaciones para abajo, aquí le va a quedar 5 y aquí le va a quedar 2A. Y ahí puedes saber al tiro cuánto vale el A, po. El A vale 5 medios. Y después lo reemplazan en alguna de las ecuaciones, en la primera, por ejemplo, y le queda que el B vale menos 5 medios. Entonces, recuerden que nosotros queríamos hacer la descomposición en fracciones parciales, esto que estaba ahí arriba. Ya descubrí quién era el A y el B. Entonces, la conclusión del ejercicio es que 5 partido x cuadrado menos 1 es igual. El A vale 5 medios, entonces sería 5 medios dividido x menos 1. Y el B vale menos 5 medios, entonces sería menos 5 medios dividido x más 1. Y ahí está la descomposición en fracciones parciales de este ejercicio. Obviamente porque lo saqué ahí, ¿cierto? Entonces ahí está, es el ejercicio completo en realidad. Lo que están viendo en esa parte. Bueno, y lo que vamos a hacer en la otra clase, ¿cierto? Es, vamos a tratar de integrar lo que está al lado derecho, y como se puede escribir como esta resta de cosas, vamos a terminar integrando una resta en vez del original. El original no es fácil de integrar, pero la resta esta que está aquí, esa sí es fácil de integrar. Y por eso recuerden que estamos haciendo esto acá. Voy a compartirle aquí, por ejemplo, si uno quisiera comprobar el resultado, ahí están las fracciones parciales de eso, ¿ya? Y el resultado que nosotros obtuvimos está aquí.
profe, y una vez cuando uno saca eso, sacamos la integral. Claro, de eso la otra clase vamos a dedicarnos a sacar integral una vez que ya, por ejemplo, vamos a ver, ya, imagínate que me hacen integrar el 5 partido x cuadrado menos 1. Me dice, chuta, esa integral no se puede hacer ni por sustitución ni por parte. Ah, pero como se puede escribir como esas dos cosas, integrar eso es lo mismo que integrar cada una de esas dos cosas que están ahí, po. Y esas sí se pueden hacer. Ya. Así que va a ser como, claro, después le vamos a aplicar la integral. Ya, también, bueno, si tiene alguna pregunta, algo, voy a volver al ejercicio. Ah, por aquí, por aquí. Ah, que vean el ejercicio completo ahí. ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? Que yo tengo una pregunta en la parte donde puso 0 por x más 5. Ujú. ¿De dónde salió el x? Ah, es que no había X, ¿cierto? No había Mm, ninguna X, po. Entonces, por ejemplo, cuando yo compare esto, si yo no le coloco la X, yo tendría que hacer esto así nomás, ¿sí? Así. Y uno se preguntaría, bueno, está claro de que el que no tiene X, que es el A menos B, que está en el lado derecho, tiene que ser igual al 5 que el que no tiene X en el lado de acá. Pero y el A más B, aquí tendría que ser igual si no hay nada allá. Entonces, de cierta manera yo lo hago para que ustedes entiendan que si no me aparece una X en el lado izquierdo, significa que A más B es cero. Por eso no está apareciendo una X. Ah, ya. ¿Ya? Entonces Entonces cuando uno... tengamos una x al lado izquierdo hay que agregarla. Sí, por ejemplo, Diego, imagínate que tú llegues a resolver este problema, que dice así, x más 5, o sea, x cubo más 2x es igual a más b por x cubo más c por x cuadrado más d más e por x más f. ¿Qué ecuaciones puedes sacar de esa igualdad? Por ejemplo, aquí uno dice, el x cubo está acompañado de un 1 acá, ¿cierto? Y aquí está acompañado de a más b. Entonces uno diría, ah, sí, pues el a más b tiene que ser 1. Y el c, aquí tiene que ser igual en este ejemplo que estoy haciendo ahí. ¿A 0? A 0, porque, ¿cuál es la razón, Diego? Ay, no hay un x cuadrado allá. Sí. Y el d más e, aquí tiene que ser igual A 2. a 2. Y por último, el f, 0. 0 también, porque no hay ningún número solo. ¿Ya? Entonces así yo puedo sacar los sistemas. Siempre vas a poder sacar de las fracciones parciales, vas a tener que obtener un sistema de ecuaciones. Ya. Gracias, Ya, profe. entonces, ¿ahora te hace sentido el que está aquí arriba? Mira, por ejemplo ese, que yo haya puesto que a más b igual a 0. Sí, ahí caché cómo hacerlo. Ujú. Profe, una consulta nada que ver a la clase, de nuevo. De acuerdo al calendario, se supone que hay un control el día 24. El día Quería con... 24, sí. Ah, ya. El Eso otro quería sábado, confirmarlo. sí, es el sábado, lo tengo anotado aquí, sábado 24. Porque después de esa semana viene el receso. Ah, O ya. sea, perdón, después de esa semana viene una semana de clases, pero ya ahí empieza el receso el día, bueno, el viernes, pues, ¿cierto? Que ya tienen la última clase. Ya, gracias, profesora. ¿Ya? Entonces, y no va a entrar mucho, mira, lo que va a entrar en ese control, que yo lo voy a definir hoy día, de hecho hoy día le voy a mandar un correo con la info, es los métodos de integración, que son estos que estamos viendo acá. Este es el último.
y un ejercicio de máximos y mínimos con restricción. Ya eso es que bien típico en realidad. Así que sería como ese la temática del control. Profe, ¿Sí? el Dime, Mati. tercer ciclo igual tiene como poco tiempo, creo yo, el que menos tiempo tiene. En ese igual los controles van a ser de poca materia, ¿no? Sí, Porque pues hay van dos a ser de controles poca. todo el tercer ciclo. Sí, De hecho, el último, la gracia es que tengan poco contenido. ¿Ya? Ese sería el que estaba más pesado, encuentro yo, que fue el control 2 que tenía más contenido. Por ejemplo, el que viene ahora no es tanto. Son los tres métodos de integración y máximo y mínimo con restricción que ya lo vieron. Y después el que viene más adelante, de hecho nos quedan poco contenido de clases. Entonces, a pesar de que hay dos controles en el último ciclo, esos dos van a ser bien livianos en sentido de contenido. Profe, ¿Se han entonces visto? sería, disculpe, ¿Sí? No, eh, dime. sería la sustitución, por Ya, parte y lo que estamos ujú. viendo hoy día y un ejercicio de máximo. Ya, acá. Sí, un ejercicio de máximo y mínimo con restricción. Es que no lo hemos preguntado, pero sería uno como ahí. Y la verdad, las cosas es que esos ejercicios son bien típicos. O sea, me refiero a que son bastante parecidos como los que se hacen. Quiero mostrarles algo acá acerca de los contenidos que nos faltan por ver. Igual podríamos ensayarlo de integral. Y bueno, los ayudantes hicieron hoy día una ayudantía igual de integración. Acá. Miren. Por ejemplo, nosotros en contenido vamos aquí, en los métodos de integración de fracciones parciales, que yo lo voy a dividir en dos clases igual. Por ejemplo, esta clase que más me dediqué a enseñar es lo que era una fracción parcial, y la siguiente que vamos a integrar fracciones parciales ya como para hacer como el recuento de eso. Y hasta ahí entran en el control. De hecho, entra, por ejemplo, realmente entra en el control que viene en la clase 9, 10, 11 y 12. Estas cuatro clases entran en el control del otro sábado. No, o sea, lo que pasa, Mati, sí es cuático, pero ocurre de que nosotros le pasamos ecuaciones diferenciales para que ustedes las conozcan, por el hecho de que hay ciertas ecuaciones que se usan en economía que vienen de resultados de ecuaciones diferenciales, entonces, por lo menos tienen que manejar la terminología que es, como, no el día de mañana que salgan y alguien les diga una ecuación diferencial y ustedes no sepan, no tengan idea qué es una ecuación diferencial. Pero ecuación diferencial es un tema muy profundo. De hecho, o sea, eh, hay un ramo en ingeniería que se llama ecuación diferencial y que son varios. Yo en mi carrera tuve 3 de ecuaciones diferenciales y todavía siento que me falta un montón de cosas por saber de eso. Pero la gracia es como saberlas aplicadas como al contenido que ustedes han visto. Y qué interesante ver que hay ecuaciones, por ejemplo, de equilibrios de mercado que salen con ecuaciones diferenciales, ecuaciones, por ejemplo, de logística que salen con ecuaciones diferenciales. Entonces, unas cosas que uno ha aplicado que aparecen de ahí. Ah, y lo que les estaba mostrando es que, bueno, viene esta parte de ecuaciones diferenciales, que son estas dos clases, no es mucho contenido, pero para saber ecuaciones diferenciales tienen que saber derivar e integrar. Eso es lo que pasa, es una combinación de ambos. Y luego nos quedan estos de acá. Si se fijan aquí, el tercer ciclo son estas tres clases. Integral definida, integral impropia e integral impropia parte 2 que vemos otra parte más. Así que no es, en términos de contenido no es tan denso y lo podemos dividir en dos controles para que no entre tanto en cada uno. Y aparte veamos harto ejemplo. De hecho, en integral definida e impropia se pueden ver un montón de ejemplos de economía, de finanzas. Entonces, la gracia es ocupar las clases para eso, para ir entrenando esas partes y que queden en la aplicación. Y después lo conecten también con sus otros ramos que están viendo. Yo por aquí, aquí vamos a hacer una actividad también con Salep del micro, eh, que va a tener que ver con lo que están viendo en micro, como ya deben estar, me imagino que ya vieron como excedente del consumidor o excedente del productor, por supuesto ya han visto equilibrio, entonces
Vamos a aplicar todo eso con la integral definida y la integral impropia para ver también como valor presente o futuro, cosas de finanzas. Profe, ¿Sí? ¿por qué son tan pocas clases igual entre el 9 de noviembre y 12 de diciembre? Es como harto tiempo. Porque, porque, por ejemplo, en ecuación diferencial hay 2 clases, pero vamos a dedicar otra más a ejercicios de eso. Ay, eso está metido entre el 9 de noviembre y el 12 de diciembre. Y aquí también, pues la integral definida en términos de contenido es poco, pero en términos de ejemplos y aplicaciones es harto. Ay, O sea, como ejemplo, yo te voy a enseñar hoy la integral definida en una clase, pero tal vez van a haber 2 clases donde va a haber solamente aplicación y cómo usarla, y también va a haber un trabajo práctico de por medio que va a ser junto con microeconomía. De hecho, tenemos pensado con Sally ir a hacer una clase o esa actividad sea como tipo híbrida, que quien quiera pueda ir también a la universidad a verla. ¿Ya? Porque ahí sí que como que se conecta todo eso que han visto con micro como con matemáticas 2. Y la integral impropia igual, o sea, aquí yo les voy a pasar una clase integral impropia y la siguiente quizá tenga que profundizar varias cosas. No es como que se entienda de un rato para otro, porque empiezan como concepto un poco más con los límites, con el infinito, en esta parte de aquí. Entonces, ahí para que aprovechemos. Y la idea también es que vayamos como cerrando el semestre de una manera en que todas esas pequeñas cosas que no, que les falta por entender, las vayamos cerrando y que puedan terminar en Matemáticas 2 como entendiendo casi todo. Después para Matemáticas 3. Mm, Entonces, Profe, ¿y usted es profesor de Mate 3 o no? sí, o sea, es que como tengo que ser siempre uno de los ramos como que estén de la mañana nueva, entonces voy a ser profesor de Matemáticas 3, pero probablemente solo haga una sección porque viene el otro semestre viene la gente nueva que va a entrar a la universidad y también tengo que ver como en qué vamos a estar. O sea, si va a ser un semestre online, como que hay que hacer Claro. todo ese esfuerzo para integrar a las personas que vienen llegando, etcétera. Por ejemplo, como, también como fue con ustedes, po. Mm, Entonces, ustedes saben que al principio es más difícil porque ustedes, por ejemplo, al principio no conocían la universidad, nunca habían ido y tienen muchas preguntas, y uno tiene que estar pendiente del correo, de tratar de igual ser como un poco, de contenerlo un poco como y recibirlos bien en la universidad. Y ya el otro año ya bueno, no van a ser alumnos nuevos, pues van a ser alumnos que ya han tenido todo un año de clase, entonces requieren como menos atención. Pero yo igual voy a hacer uno, por lo menos una sección la voy a hacer. ya, profe. ¿Ya? Y no, pero voy a, o sea, con Sane vamos a hacer una actividad presencial, híbrida también, que el que quiera puede verla desde la casa. Así que ahí pueden también como aprovechar de ir y quizás conversar con nosotros como con Andrés, ¿cierto? Que Andrés no lo veo hace mucho, o sea, puras reuniones por Zoom, pero no lo veo desde la última reunión que tuvimos como en marzo. Así que estaría bueno. Ya, lo que sí quiero terminar la clase dejando un ejercicio, por supuesto, para que ustedes ahora hagan uno. Profe, una cosita. ¿Sí? ¿Podría bajar cuando mostró ese ejemplo, el último? ¿Ese? Ah, ya, sí. Ah, ya. Ese, que es el que le estaba explicando a Diego, que estaba apuntando, Sí, tenía esa sí. duda de él. Era para ver cuánto da, es que como que no alcancé a notar la respuesta, entonces quería ver cuánto da. Ya, muy bien. Lo que voy a dejar ahora es un ejercicio, obvio, para que lo puedan hacer. Y tiene que ver con este.
Así de ahí. Entonces, atención, ¿cierto? Con lo que hemos visto hasta ahora de cómo dividir esto primero, ¿cierto? No es como llegar y dividirlo así. Que puede, ¿cierto? Que algunas cuadráticas sean irreductibles y otras no, ¿cierto? Entonces hay que tener atención con eso. Luego cuando ya encuentren la descomposición, hay que encontrar las constantes que componen cada una de estas cosas que estamos haciendo. Profe, ¿Sí? ¿le puedo preguntar algo del control? Sí, claro. Pregúntame. Lo que pasa es que en la pregunta 4, donde nos hacían como utilizar el método de encontrar máximo, mínimo, puntos y ya, había una parte en que teníamos que calcular el determinante. Y según un correo que mandó el ayudante que Determinante, sí. revisó, el Ignacio Ujú. aclaró que él había descontado 2 puntos a todas las personas que no especificaron que el triángulo como tal era el determinante. Entonces mi pregunta es, Claro. como que igual encuentro, en mi opinión personal, encuentro que no está bien porque al final como que todos sabemos que ese triángulo es como el determinante en este tipo de ejercicio. No sé si estoy equivocada o Sí, no, pero sí, no, claro. O sea, tú lo viste en clase y como que tú viste que ese triángulo yo lo definí como algo que estaba ahí. Pero lo que sí es que a mí se me ocurrió en el instante de la clase colocarle un triángulo. Quizás lo hubiera colocado otra cosa. Pero eso tampoco es como que te lo especifican tanto. Tú igual estás respondiendo una prueba como diciendo, bueno, al final tú sabes qué es lo que estás haciendo en realidad, ¿cierto? Como, sabes que claro, esas son las derivadas parciales multiplicadas y te basaste como en lo que yo había puesto, que yo le llamé a eso de una manera, ¿ya? claro, No de repente, por ejemplo, igual lo puedo hacer aquí, en este ejercicio, diciendo, ya, esto lo voy a llamar asterisco, para después no volver a escribirlo abajo, ¿cierto? Decir como en el ejercicio así, pasa tal cosa. Y el ayudante debe decir como, oye, pero no, ¿qué es eso? Como, ¿por qué yo tengo que saber qué es eso de ahí, ¿no? ¿Cierto? Ya, pero sí lo debería haber dejado como pasar ahora. Quizás deberíamos especificarles como con él como, porque ahora ustedes están aprendiendo de repente este tipo de cosas, ser más formales como para entregar algo. Así que déjame hablarlo con él. Profe, o Y, sea, y para sí, la o sea, próxima lo que puedes hacer es como, ya, puede que yo haya definido como un triángulo porque es esto, ¿cierto? Como eso de ahí. claro. Esa cosa que así. Ahí. Y sí, pues yo lo defino así porque después me es más fácil explicar cómo eso con eso. Pero tú en un control tendrías que escribir eso. profe, en mi caso yo puse determinante, escribí esa fórmula ¿Ya? y después lo reemplacé con los valores, igual me descontó los 2 puntos de Ah, determinante. no, pues, no, eso está bueno, eso está bueno. Voy a hablar Entonces, con él, ya para que le vea esa parte bien ahí y si me habían puesto no, le voy a decir que muchos de ustedes se basaron en la clase que decía como eso, pero que yo ya les di la advertencia para que en el otro control no les pase. Igual nos quedan 3 controles más, entonces, pero Sofía, como le hiciste tú, está bien, porque tú definiste que eso era el triángulo, pues lo pusiste ahí, y ahí él ve que eso significa, ya. De hecho, yo ¿ya? igual lo tengo así, entonces Sí, encuentro muy Ah, extraño. Yo creo no, te que está somos bien, la pues, no, única. si está bien. De hecho, ustedes lo están definiendo ahí, está bien. Sí, Lo que, pues lo por que eso. estaría mal es que de repente uno pusiera, o sea, mal, igual lo podríamos dejar pasar por este control, pero que yo pusiera como eso sí, sin especificar qué es, porque eso es como una cosa que uno define ahí arriba, y que no es una notación universal, sino que algo que quizá uno lo define en el mismo instante. Pero, claro, si lo definieron así, igual debería estar bueno. Yo le voy a decir que le eche una mirada a toda esa parte del control y que le vean esa parte. Y, y como dice Josefa y Sofía, eso es lo correcto. ¿Ya? Como definirlo de esa manera. Profe, Ujú. gracias. entonces como para la próxima nos recomienda poner así como
Si queremos poner un triángulo y que corresponde a una fórmula, poner qué es la fórmula, ¿no? Sí, porque recuerden que ustedes el control no lo están haciendo para mí, po, lo están haciendo para otra persona. Entonces, la idea es como, si van a ocupar una notación que yo usé, por ejemplo, para mí el triángulo es eso. Recuerden que estas notaciones no son universales. De hecho, Ignacio hace los ejercicios nombrando eso como H. Es que fue eso, yo Pero, después busqué en internet y después supe que se decía como H. Entonces, si no, hubiese pero, sabido, o sea, en realidad Felipe no se dice como nada, porque el autor lo escribe como quiere. sí. Y podría otra persona decir, oye, no, pero es que sabes que a mí me gusta definir eso como una J. Yo lo siento como que si usted me hubiese pasado una fórmula de la velocidad igual a distancia partido en tiempo, y nosotros Ujú. no sabíamos que se representaba con una V, y no hubiese puesto un triángulo. Entonces todos Sí, hubiesen ocupado el triángulo, sí, y no pero sabíamos que se representaba. igual tú haces como eso, po, velocidad es distancia partido en tiempo, y si no hubiera ocupado el otro, po. Sí, Igual pues, uno entiende, esto no deja de ser velocidad, no deja de ser velocidad. Lo que ocurre sí es que si yo en un ejercicio empiezo a colocar como al tiro el W y digo que eso vale 3, una persona no tiene por qué saber qué es eso. Bueno, igual en física es distinto porque esas cosas están definidas. Sí, bueno, que están según, Digamos, definidas como de antes, sí. es que según yo, por ejemplo, profe, lo encuentro como injusto porque si te ¿Mm? saqué la primera derivada, si saqué la segunda, la mixta, ¿Ya? se puede inferir fácilmente que va a faltar el determinante. Sí, o sea, si los pusiste aquí adentro, como en esta fórmula, Pero es No, que, como que Felipe, calculé, hice los pasos, me refiero. Entonces, para ujú, calcular los pasos, calculé la primera derivada, después la segunda, la ya. mixta, y después de eso, los resultados de eso, lo puse como triángulo igual a, no sé, pues 2 por 2 menos 2 al cuadrado, no me acuerdo cómo se llama. Ah, y reemplazaste esos valores de abajo. Sí. Entonces, igual como que se Sí, puede, como que, no puse como triángulo es igual a 3 no. Puse triángulo es igual ujú, a 2 por 2 menos 3 no sé. ya. Pero por lo menos pusiste aquí como vamos a calcular el determinante, No. algo así. Ya, es que es igual es un problema, porque si no tu prueba es como solamente cálculos, como hechos. Sí, sí, lo entiendo, pero es que O sea, esto cambia mucho el desarrollo de algo. Si yo coloco esto, por ejemplo, así. Independiente que yo le haya puesto aquí un triángulo, cualquier cosa, si yo coloco esto, eso es lo que estoy haciendo. Pero es que además yo puse como también, por ejemplo, si en el 4A decía que tenía que ser punto silla. Y yo puse punto silla, por lo tanto, triángulo menor que cero. Entonces también se puede inferir fácilmente que me estoy refiriendo al determinante. No tanto, porque eso es como, esa es una notación que usamos en clase, y tú el control lo tienes que hacer como una manera que todo el mundo lo pueda entender. Profe, ¿Sí? eh, también así, por lo menos mencionando mi caso particular, es que sentía que era tan obvio que el triángulo era Sí, es eso, que a eso. aunque tiene razón, en Ujú. verdad, cada uno le pone la anotación que quiere. Pero entonces, como era tan obvio, no quise redundar y le puse det, dos puntos y el triángulo. Y eso como que da, pero no da. Bueno, no me puso los puntos en todo caso. Sí, Entonces, yo creo que igual lo podríamos dejar pasar por esta vez, pero traten de ser como más específico en un O sea, control. sí, para la próxima vez como poner así como calcular la primera derivada, calculamos la segunda, calculamos el No, pero es que determinante, esto, es que por ejemplo, es como lo escribe distinto usted a cuando veces. uno hace, distinto cuando uno hace como, está la función definida y uno hace esto. Aquí no es necesario decir como que vas a calcular la primera derivada porque esa notación es universal, la de Eso la pensé, derivada parcial, eso pensé que el ¿ya? triángulo era universal. Claro, y usted no tiene cómo saber que eso no es así. Lo que pasa es que a mí me da una lata como escribir esta cosa cada rato, po. Entonces Sí. yo la clase la defino como de otra manera. Pero Ignacio debería dejarlo pasar esta vez. Yo creo que lo que podríamos hacer
Porque aquí la idea como, no es como que ustedes como perjudicarlos con la nota ni nada, pues ese no es el sentido de la cuestión. Pero les podría enviar alguna como de mis evaluaciones, como yo hago como yo he hecho como evaluaciones, o yo he escrito como preguntas, o pautas como hechas como de pruebas que están bien desarrolladas. Entonces ustedes pueden observar como, ah, claro, aquí como que de repente hay que ser como específico si estoy como haciendo este cálculo. Como para que, es lo mismo que cuando uno redacta, le redacta algo a alguien, en matemáticas es bastante parecido. Como que la persona tiene que seguir como un hilo de lo que va leyendo. Y ahí le hace sentido como lo que tú estás calculando. Así que sí me parecería como entretenido mandarles para que las lean y las vean. Y yo le voy a decir a Ignacio ahora que deje pasar esto y que en verdad no cambie, porque yo sé que ustedes saben lo importante de Que acá sí, es que, eso es. es que ustedes saben lo que es, saben cómo aplicarlo, saben cuál es el criterio, saben si es un máximo o Es un que mínimo. eso era. Y eso es lo importante del control, po. La pauta decía, no ocupa bien el criterio de Hasselman, no sé cómo era. Y yo encuentro que lo ocupé bien, solamente que Ujú. lo escribí con un triángulo. Y siento que Ya, igual sí, como que lo entiendo por el Ignacio, que no entendió, o sea, ya se sabe que, pucha, él no puede saber, sí. pero es como, Es medio estricto el Ignacio con esas cosas, pero bueno. Bueno, en todo caso, él sacaba puros 7 en estos ramos, po. Les conté eso, ¿no? Como que era, Y se nota el ah, tiro que es seco. es súper seco, sí. Sí, no, pero le voy a decir. Y lo otro es que veamos esas cosas, pero la idea es que ustedes de aquí a cuando salgan de Matemáticas 3 sean súper ordenados para presentar algo y todo. De hecho, el otro semestre yo les voy a exigir a todos que escriban en LaTeX y que las cosas las presenten así, trabajo y cosas así. Que les pase bien a ustedes porque en la vida laboral saber LaTeX es muy, muy bueno. ¿qué archivos tiene el látex? ¿Mm? ¿Qué cosas tiene el látex? Por ejemplo, Word no tiene látex, ¿o sí? No, pues no tiene LaTeX. ¿No hay algo parecido No al lo Word que tiene. tenga látex? No, ¿Y usted LaTeX es único ocupa? en ese sentido. Ah, sí. No, yo Bueno, uso solo LaTeX porque es más formal para escribir cosas de matemática. Y en economía, como hay hartas fórmulas también, se usa mucho para entregar informes, para hacer tesis, para hacer proyectos, se ocupa el LaTeX. Profe, a lo mejor soy el único, pero no sé qué es. No, 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 yo creo que no, no todo el mundo sabe qué es, pues, pero es un lenguaje. Voy a aprovechar estos 2 minutitos que nos quedan para hacer eso. Y oye, qué bueno que me contaron lo del control. Si igual, si ustedes saben que la cosa no es que como que perjudicarlos con la nota y nada. El fin es que póngalo ustedes en Piazza, aprendan. pongan ejercicio en Piazza con látex. Y de hecho, en Piazza se puede escribir en látex, ¿no? Se Por puede eso, escribir en látex. ponga el Y les voy a ejercicio mostrar ese. aquí. Tarea. Esta cuenta de acá, que después, más adelante voy a decir que todos se hagan una cuenta aquí, se llama Overleaf. La gracia es que es como un látex online. Entonces ustedes no necesitan instalar látex en, en su computador, ya como que lo puede hacer acá. Y aquí yo tengo lo ocupado desde siempre aquí porque siempre puedo abrir esto en el computador donde esté. Y básicamente uno escribe cosas. Por ejemplo, aquí tengo, no sé, vamos a ir como a las de cálculo 2. De cuando sea cálculo 2, ¿cierto? Cuando el ramo se llama cálculo 2. Por ejemplo, aquí si marco uno de los archivos, se me va a abrir esto. Y lo que uno ve es, en la mitad de la pantalla ve un código. Como ustedes ya no es tan raro ver códigos. Por eso lo bueno es que ahora les puedo enseñar en LaTeX. Porque como ya están familiarizados que un código hace algo, ¿cierto? Como vimos R. Y uno ve esta imagen de acá. La gracia es que, por ejemplo, todas estas cosas que uno ve como derivadas parciales que están escritas aquí, son puros códigos, que son estos de aquí. Están acá. Entonces, cuando uno escribe muchas cosas en matemáticas, no es conveniente como ir a una parte y ir marcando cada código para agregarlo, que es lo que uno haría en Word. En Word tienes que ir como a un selector de símbolos y seleccionar el símbolo de la derivada parcial. En cambio aquí para escribir el símbolo de la derivada parcial uno escribe slash partial. Entonces ahí se escribe esa cosa allá. ¿Cómo poner una imagen? Por ejemplo, de la U arriba. Ah, se puede poner cualquier imagen. Por ejemplo, tú puedes subir aquí una imagen. De Mm. hecho, si quieres, aquí, por ejemplo, ahí pone ahí, coloca y sube cualquier imagen de tu computador. Y cómo colocarla es un código también. El código es, bueno, lo bueno es que esta cuestión tiene autocompletar. Entonces, es ese que está ahí.
Profe, entonces lo que usted está mostrando ahora es como lo que mencionaba de hacer un informe en R. De hecho, ahora, esto de acá, el látex, esos informes en R están hechos en látex. El R se combina con látex y uno puede hacer esto y ir metiendo códigos de gráficos de R entre medio con látex y con el R incluido. El R, su formato es como lanza, como hace un informe, lo hace en base a látex. O sea, Entonces, todo por lo que está escrito a la ejemplo, derecha no es Word sí, ni nada, es programación. sí, es puro látex. Ahí, bueno. Y eso me genera, cuando yo lo compilo, me genera esto que estás viendo acá, mira. Ah, pero usted tiene que hacer run, o sea, me refiero, se hace un cambio, no se cambia el tiro. Tiene que hacer el... No, pues en cambio no. Por ejemplo, no sé, pues aquí, por ejemplo, quiero borrar a los profesores, los borro, recompilo y aquí van a desaparecer. ¿Viste? Ah, bacán. Profe, Ya, así que, bueno, eso. tengo una duda del ejercicio que dio. Ya, vamos a verlo. Que creo que se me olvidó un paso. Estamos viendo eso. Ah, era ese el que dejé propuesto, ¿por cierto? Sí. Que cuando uno escribe al lado las constantes partidos, lo que tengan que estar partidos, eh, Ya, después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver los valores de las constantes. claro. Y para eso tienes que volver a juntar toda la fracción. Ah, ya, como el ejemplo. Exacto, como este, ¿cierto? Este de Ah, acá. sí. Como que eso que yo no sé, lo volví a juntar. Tú juntas toda la fracción y después la comparas con la original, pues, con esa. Y ahí va a llegar como a una igualdad. Ya. Y este lo vamos a subir al tiro a Piazza, ¿ya? Lo vamos a subir al tiro para que ya empiecen a ensayar esto. Y veamos también, bueno, vayan estudiando integrales, como varias, para que vayan soltando la mano con eso. Recuerden que la integral solo es como hacer muchas, en verdad, como hacer varias integrales y ahí uno va recordando cómo son. Y lo bueno es que en Piazza también se puede escribir en látex, pues, entonces uno puede escribir estas cosas más rápido. Usted me dijo que para que detectara el signo látex había que escribir dos signos de precio. Sí, dos signos de precio y detecta el código látex. Por ejemplo, ahí yo tengo que escribir una fracción, entonces estoy ocupando el código de fracción, que es frac, y escribo entre comillas, o sea, entre llaves, la fracción que estoy haciendo. Y el elevado es con el mismo que se usa en Wolfram, que es Ah, ya. ese triángulo, ¿no? Es como un techito que... Oye, y matemáticas 3 es súper aplicado, en verdad. Entonces, me imagino que va a subir como tutoriales para ocupar el... ¿Cómo se llama eso? El látex. Sí, pero la aplicación esa... ¿Cómo era? Overleaf, sí, Overleaf. Ah, sí, ya. po. Y lo bueno es que cuando ustedes hagan un proyecto en Overleaf, me lo pueden compartir, yo puedo revisar cómo van en eso. Y en Y puedo HTML, hasta yo modificar. como en R, se No, puede pero hacer en R. hay una forma de que tú pases como el látex a HTML, hay una página que te lo hace. Ah, bacán. Ya, estoy mandándolo ya, y con eso terminamos hoy día. Eh, ¿Verdad que hoy día es miércoles? Así que nos vemos clases el otro lunes. Claro. Sí, bueno, probablemente, no sé si esto de fracciones parciales, quizás luego lo divida en dos partes. Voy a pensar algo para que sea más cómodo esta parte de integrales. Profe, Pero sí, ¿sí? si la U fuera presencial, igual podríamos tener controles los sábados. Sí, ese Sí, día puede pues, ser. Ah, sí, pues, ¿por qué no? no sé, yo pensaba que Era ilegal, yo pensé. era ilegal, sí, algo así.
No, de Sí, el sábado hecho, era. El sábado de hecho santo, por los la católicos. Chile, Sábado Santo. la Chile y la Cato tienen todo, en comercial tienen todos sus controles el sábado. Ah, pero es que ellos son muy a la antigua, no tiene Y a que las ser. 8 de la mañana. Y a las Vayan. 8 de la mañana, no a las 10. Digo, Sí. eso lo considero, bueno, que nos puso a las 8 de la mañana. No, sí, pues a las 10, pero también teníamos a las 10, pues tendrían que ir a las 10 a la universidad. Aparte, ¿saben qué lo que pasa? Que lo bueno que sería que tuvieran los sábados, que se mantenía los sábados, es que a Huechuraba ustedes no saben lo que pasa en la mañana o cuando hay clase. A veces se forma un taco y las personas no alcanzan a llegar al examen, a veces como de que tienen. Pero eso no pasa los sábados, porque los sábados no hay tanto tráfico como hay en la semana. Mm. Entonces eso es súper bueno, súper bueno. Y aparte es súper bueno que, por ejemplo, antes del control y después del control no tengan clases, sino que vayan solamente a eso. Es como una tranquilidad porque a veces, no sé, pasa de que en la clase anterior tienen algo, después tienen control, después se tienen que ir corriendo a la siguiente clase. Entonces es como medio, La es muy chalo. cargado un día así. Profe, ¿podría mostrarme el ejemplo de que más arriba para saber cómo se calcula que no lo anoté completo y ¿Sí? sacarle una foto? Pero fue una Sí, consulta. sacar una Ah, foto. sí, sí, ¿Mm? sí, aquí. Si usted haría eso de la clase presencial, ¿qué pasaría? ¿Qué materia pasaría? ¿Pasaría materia así normal? ¿O algo más liviano? No sé. Pero tú dices como las clases como presenciales ahora este semestre. Sí, Mira, tengo pensado varias actividades. Tengo pensado hacer una clase que esté enfocada en alguna evaluación, ya como de consulta y que se puedan hacer consultas y que veamos ejercicios como presencial. ¿qué pasa mal con? Y, y otra clase que vamos a hacer junto con Andrés, al mismo tiempo que vamos a hacer una actividad que vaya para micro y para matemáticas. Ah, bueno. ¿Ya? Entonces en esa vamos a estar los dos haciendo clases. ¿Y aún no le dicen Ah, cuándo vamos a ir a la U? Sí, pues, sí, vamos a programarla con Andrés. profe, la última pregunta. Eso de micro con mate, y Ujú. eso de que sería como una clase híbrida entre usted y el profe y sale, ¿cómo sería? Porque igual no todos tienen con el profe Saler y entonces sería mucha gente, me imagino, más de la que hoy día fue solamente la clase del profe en micro. Ah, sí, pues que lo que pasa es que algunas personas tienen conmigo y con él, pero nuestra clase sería más enfocada como a aquellos que quisieran ir a verla y que sería como un contenido que une estos dos ramos. Ah, y Y eso si sería falta, necesario quizá, claro, ser de va ambos a ser profes. con inscripción, va a ser con inscripción y si alguien más, como que si falta gente, quizá hagamos otra y así. Ah, y entonces no es Igual la necesario ser gracia de de todo ambos. esto, sí, es que esto tiene un fin, y es que el fin es que ustedes en lo posible, ¿cierto? Dentro de las posibilidades que hay, puedan ir a conocer la universidad, puedan interactuar en una clase y también quizás conocer a las personas con las que han interactuado online durante el año. ¿Ya? Entonces ahí uno aprovecha de hacer algunas cosas, actividades, como ver a tus profesores haciendo clases ahí en vivo. Me hace un tour por la U. Y hacer un tour por la UCI, pues, sí, yo la conozco entera la universidad, así que también puedo hacer un tour. Ya, entonces seguimos el lunes. Está como muy encima este contenido, así que voy a pensar, les voy a mandar hoy día la información del control. Y, y veamos, empiecen a estudiar integrales para que después tengamos alguna clase de ejercicios de integración, ya como integrales que no hayan podido desarrollar. Eso, váyanse a su Y ayudantía ahora. ¿Mm? profe, sí, porfa, avísele al Ignacio. Sí, no te Al preocupes, yo lo Ignacio. voy a hablar con él. Voy a hablar con él. Ya, ¿Ya? sí, ya. Y me quedo pendiente de eso, les voy a enviar algunas evaluaciones como cómo se escribe, cómo yo la hago, para que ustedes tengan ejemplo. Ah, esto es como presentar un ejercicio de matemáticas bien. Pero la idea es que vayan aprendiendo eso, po, que de aquí a que salgan después de matemáticas 3 lo sepan hacer así bien, bien formal. Sí. ¿Ya? Chao, profe. Ya, cuídense, que estén Que bien. se Chao, quede bien. chao. Chao. Gracias, profe. Chao, profe.